¿Qué tal amigos? En esta ocasión vamos a hacer la revisión de una tarjeta modelo DPS 151AP. Acá me disculpo por la gripe. Aquí en Venezuela lo utiliza el LCD Haier L32F6. Vamos a verificar. En este caso al equipo no le funciona lo que es el encendido de las lámparas. No hay voltaje acá. No hay voltaje acá. Vamos a... Esta reparación la vamos a hacer, es un poco más como una guía del proceso que yo personalmente utilizo. Bueno, permítame soldar un poquito esto aquí que se me soltó. Es más como una guía de lo que yo suelo revisar, porque esta fuente es un poco complicada de reparar. Yo he visto algunos videos de algunos colegas por allí. Vi uno que la persona eliminaba el integrado. Vi otro de una persona que explicó más o menos el funcionamiento del sistema de la fuente, y yo espero también dar un granito de arena con mi breve y humilde explicación de el funcionamiento de esta tarjeta. Entonces, ya la energizo. Como podemos ver, les voy a poner acá el multímetro. Como podemos ver, ya tenemos los 118 voltios del, perdón, 158 voltios del standby, lo que es en el filtro principal. Y ¿qué es lo siguiente que vamos a medir? Lo siguiente que vamos a medir va a ser el voltaje que están llegando a los dos FET, que son los que se encargan de la etapa de la balasta. ¿Qué ocurre con ellos? Este montaje es un poco, digamos, diferente a otros montajes que hemos visto, ya que el condensador que está acá está específicamente, si mal no recuerdo, en esta posición. El condensador en el plano aparece como el número C975, pero yo les voy a poner un cuadrito con el plano para que vean específicamente a qué me refiero un poquito más adelante. El C, ya les voy a decir, 975. Okay. El condensador C975 tiene una particularidad, que es la siguiente. Ese condensador, su pata negativa está conectada exactamente al positivo de este condensador primario. O sea, por lo que en el caso específico de este condensador, nosotros no vamos a tener allí sino ese voltaje de 148, pero si lo medimos desde el negativo del condensador primario, vemos que ahí tiene los 307 de lo que podríamos llamar un voltaje PFC, a pesar de que esta tarjeta no viene con un integrado para PFC. En eso se confunden algunos técnicos, ya que cuando miden acá, siempre utilizan la tierra. Permítanme cambiar de indicador. El lápiz, como saben, la punta de grafito es conductor. ¿Qué ocurre específicamente acá en este punto donde está el condensador primario, lo que llamaríamos el condensador de la etapa caliente? Que si medimos con esta tierra de acá al positivo de este condensador, vamos a medir esos 300 voltios que yo acabo de colocar, y si lo medimos directamente aquí, simplemente vamos a ver los 140 y tantos voltios que están allí. Eso pasa por medio de, ella viene por aquí, pasa por este lado, viene aquí, se une aquí. Este es el negativo y este es el positivo del condensador, que a su vez viene a a uno de estos dos condensadores que también están en serie, que son esos dos condensadores gris que suelen dañarse y que también hacen que la etapa de los LED no encienda. Y aparte van directo a uno de los dos FET, que es el que se supone, según a lo que estamos acostumbrados cuando vemos un sistema con dos FET, que es el que hace el corte a negativo.
La otra curiosidad que yo vi en esta placa específicamente, la voy a señalizar en el plano, es que permítame acercar un poco acá, disculpen los movimientos, es que la manera de medir el voltaje de alimentación de este integrado es un poco extraña. Ella viene alimentada por medio de este transistor que está acá. Este transistor que está acá viene por medio de este optoacoplador, pero este optoacoplador es sensado desde este lado por el DDA 003A. O sea que si el DDA 003A no está bueno o no está habilitando al optoacoplador, este transistor lamentablemente no les va a funcionar y el equipo no va. ¿Qué hago? Utilizo la tierra del condensador del que ya les había hablado, que es casualmente este punto acá en este condensador, que a su vez, disculpen si está un poco borroso, quizás es por el zoom digital de mi teléfono, que es casualmente el que marca el plano como tierra, que es la pata 14 del integrado. Si lo ven en el plano, que yo le voy a dejar la fotico. Si lo ven en el plano, él aparece en la pata 14, viene un condensador que es el C313, que es este condensador cerámico que vemos aquí, que va a un diodo, que es este diodo que está acá, y de allí a lo que llaman BCC invert, que es el BCC que se encarga de lo que es la etapa de la alimentación del integrado y la etapa de que viene por la pata número 16, que es la primera después de esta abertura que está aquí, o la falta de la pata número 17, que el integrado no la usa, debe hacer alguna función interna. Entonces, cuando medimos desde la pata 16 hacia este condensador, disculpe que con la subida de, déjame apartar un poco el, ok, si lo medimos, a ver, aquí. Si lo medimos desde aquí, que es el negativo, que incluso viene desde el integrado, y vemos la pata número 16, vemos que no tenemos voltaje. Incluso si yo bajo la medición del multímetro a 20 voltios, porque él se alimenta con 12 según su datasheet, vamos a notar que igual el transistor no está alimentado. ¿Qué ocurre? Él se alimenta desde este integrado, perdón, desde este transistor, y este transistor, ya les voy a ver la nomenclatura. Fíjense que aquí sí tenemos el voltaje. Bueno, tenemos un poquito más, vamos a ponerlo aquí, ok, con mucho movimiento del multímetro porque no quiero poner la punta en una posición que no sea y vayamos a dañar toda la instrumentación. Ok, entonces vemos que el negativo es este. Vamos a hacer que haga contacto, okay. Vemos que ahí tenemos 25 voltios que vienen desde aquí, ya disculpen, ok, 25 voltios que vienen desde aquí, y la pata tenemos 1.2 voltios que debe ser de la base del transistor, pero el emisor no está emitiendo nada, que es el que hace que el equipo que arranque este integrado. Yo personalmente, en una reparación anterior, yo había sacado este integrado suponiendo que el integrado estaba malo. Fue una tarjeta que yo revisé hace varios años, y suponiendo que este integrado, al yo ver que este integrado es el que manejaba las dos etapas de las balastas, que eran las que las encendían, yo asumí que este integrado podía estar malo. Luego, después que lo cambié, un gasto básicamente innecesario, fue que noté que había otro integrado más que estaba dando problemas, que se lo voy a presentar ahorita en un momento. Entonces, ¿cuál es la siguiente prueba que vamos a hacer? La siguiente prueba que vamos a hacer es
ya es sobre lo que son, bueno, los voltajes acá, para certificar que la fuente sí está trabajando la etapa de los voltajes de main. Disculpen. Ok, permítanme aquí. Fíjense que aquí están los 12 voltios, están los 5 voltios del standby. Aquí están, a ver, los 25 voltios, que son tanto a la alimentación del audio como la alimentación de lo que es la balasta. Este voltaje, normalmente cuando el 24 voltios no está, el equipo no enciende las lámparas. Aún no he visto en el plano la relación específica con respecto a ese voltaje, pero normalmente cuando esos 24 voltios no están allí, la placa no reacciona. Entonces el montaje por llamarlo así, el montaje específico de esta tarjeta, lo que le complica mucho algunas veces a los técnicos es que la gran mayoría quiere resolver el equipo muy rápido, evidentemente a muy bajo costo, y se guía por videos de otros colegas, que no los critico. Cada quien tiene su metodología de trabajo, pero eliminar un integrado y eliminar las protecciones de la placa no es lo recomendable en la electrónica. Los que nos dedicamos a esto sabemos muy bien eso. Uno no puede simplemente quitar un integrado y eliminar un sistema de protección, porque eso puede traer consecuencias no siempre muy agradables, ni para el cliente ni para el técnico. Entonces yo voy a hacer unas conexiones acá, porque ¿qué quiero poder medir los voltajes en el integrado DDA 003, que es el que, por mi sospecha, es el que nos puede estar causando el problema. Vamos a hacer una medición con el osciloscopio sobre estos dos transistores. Estos son dos FET. Yo estoy totalmente seguro que, por lo menos si lo vemos, permítame, ok, si lo vemos aquí, yo sé que están alimentados. Ahí están los 309. Cuando este transistor activa, él debería tener los mismos 309 aquí, y nos preguntamos por qué tiene esos 160. Bueno, esos 160 los tiene porque ya vienen desde aquí. Vienen desde aquí por la conexión en serie entre las dos bobinas. Eso en el plano también aparece puesto. Yo voy a intentar de ver si, aunque el plano se consigue bastante fácil en internet, voy a tratar de ver si lo subo a mi Google Drive, o si lo puedo quizás poner por allí con algún otro página que me permita subir archivo. Entonces tenemos ya, como ya dijimos, tenemos los 300 voltios aquí. Él al conmutar eleva el voltaje que debe tener aquí a esos 300 voltios, y después cuando conmuta, ese voltaje debería volver a reducirse. Es solamente para hacer digamos, alternabilidad para que las bobinas induzcan. Sé que los profesionales en la electrónica me están entendiendo, a pesar de que yo no utilizo mucho tecnicismos electrónicos, quizás para no enredarme, o quizás para no enredar a los demás. Como comenté al principio del video, cada quien tiene su técnica, y yo evito un poco hablar de manera muy técnica, como para tratar de que los que quizás lo hagan por afición, o quizás lo hagan a nivel profesional, pero que no quieran una explicación muy complicada y que les pueda ayudar a resolver algún caso que tengan por allí con un equipo de esto. Entonces vamos a específicamente hacerle lo que es la revisión al DDA003A, que en este plano vendría siendo el IC701, y vemos que
en su lo primero que tenemos que averiguar es lo que es la alimentación del integrado. ¿Qué ocurre específicamente con la alimentación del integrado? Que el integrado en su datasheet no aparece la pata de BCC que nosotros podríamos medir como un voltaje. ¿Qué es lo que ocurre? Normalmente esa pata de allí aparece, a pesar de que aparece como BCC, que es la pata número 3, esta es la 1. Permítame que ya yo paso las 4 décadas y estoy como la señora de la canción de Arjona. Digamos que soy el señor de las 4 décadas. Fíjense que allí, a pesar de que el equipo está alimentado, no tengo el voltaje de BCC, pero su alimentación es por la pata 1. ¿En qué momento? En el momento en donde él comienza a recibir el voltaje del encendido de las lámparas. Debo recordarle a los que estén viendo el video que este equipo, este integrado, solamente funciona para el sensado del encendido de lámparas y para hacer trabajar en conjunto el DDA002C. No es el integrado que controla el DIN. Si buscan en el plano se van a dar cuenta que el integrado que controla el DIN es el integrado más pequeño que está acá, este que está acá, que su posición es el IC702. Lo voy a buscar acá en el plano también para colocárselos allí en una esquinita. Es el IC702. Y nosotros en el IC702, ¿qué vemos? Vemos que su BCC, que aparece como un voltaje de referencia en el plano, es por medio de la pata 1, que es esta de acá. Entonces cuando vemos aquí pata 1 tampoco tiene, pero cuando yo alimento, tengo la tierra conectada, parece que sí. A ver. Parece que no. Ok. Pequeño detalle técnico, no tenía la tierra conectada. Ok. Aquí tenemos lo que es la pata 1, que es un voltaje de referencia que viene, disculpen, de la IPWM, que debería ser esta. Déjame hacerle un pequeño corto aquí con el debería ser esta. Y veamos si es esta. No, entonces veamos si es esta. Tampoco. Esto está curioso. Esto está curioso porque normalmente este pin es el que fíjense que curioso. No tenemos alimentación del DIN. Voltaje de referencia parece que viene del voltaje IPWM. Ese voltaje IPWM viene desde el CN2 y es la tercera patica. Disculpen la gripe. Vamos a ver si yo pongo 4 voltios acá. Esto está bastante bueno. No me había dado cuenta específicamente de esa. No me había dado cuenta específicamente de este detalle con respecto a este integrado. Fíjate que no está alimentado. Eso quiere decir que por la pata 1 tampoco debería tener voltaje. El otro integrado, y por la pata, permítame ver, disculpen los segundos de silencio.
acá. Yo de todos modos le voy a poner en una esquinita el planito para que veamos todos juntos estamos viendo que la pata 21 1, 2, 3, 4 1, 2, 3 y 4. Esta es la pata 21 2, 3, 4, que es la pata 21, que es la pata del B león. Tenemos los 3 voltios del B león, o sea que si hay orden de encendido deberíamos tener en la pata 1 y en la pata 3 deberíamos tener voltaje. Fíjense que no tenemos voltaje en pata 1 ni en la pata 3, si tenemos 12 voltios. Ok, o sea que el integrado sí está alimentado. Estamos alimentando el integrado por pata 3. Que viene de los 12, que viene de 12 voltios, de los 12 voltios desde la resistencia R734. Ok, tenemos el integrado alimentado, ya lo había comentado, disculpe que es específicamente lo que no tenemos, los voltajes de referencia. Entre los voltajes de referencia que deberíamos tener para que el equipo encienda está el de la pata 22, que es el de la PWM. Nosotros deberíamos tener allí un voltaje de un pulso. Normalmente las señales de PWM son señales de onda cuadrada, muchas veces de diente de cierre. Pero fíjense que allí tampoco tenemos voltaje. No tenemos voltaje en la pata 22, no tenemos voltaje en la pata 21. Que bueno, 21 sí, que es el B león. Yo le estoy inyectando esos 4 voltios, los estoy inyectando yo, ya que estoy trabajando la fuente sin la tarjeta mainboard. Y lo otro que deberíamos tener como voltaje de referencia estando alimentado sería la pata número 13, que es esta, que es el CT-out. Okay. Mientras no tengamos voltaje allí, vamos a verificar un momento cuál de estos dos optocopladores es el. Déjame buscar el palito con el que estaba. Vamos a verificar cuál de estos dos optocopladores es el PC902, que en el plano aparece que el LED, sí, que el LED va a la referencia del boost y va a la referencia de la pata de PWM. Entonces vamos a ver cuál es el PC902. El 902 es el de abajo. Esto quiere decir que si este señor de aquí no tiene alimentación evidente. Bueno, fíjense este detalle que acabo de ver. Ya volví a perder el indicador. Aquí está. Disculpe. Este optocoplador de acá, que es el que le emite el voltaje al transistor que alimenta el DDA002C, es el mismo que no tiene voltaje acá en lo que es el LED, y por eso el fototransistor que está acá dentro del optocoplador no funciona. Dice que no tenemos ningún voltaje de referencia allí, que deberíamos tener un voltaje de referencia para que este transistor envíe el voltaje que debería enviar para que este otro transistor pueda funcionar. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Yo me voy a tomar una breve pausa. Voy a quitar este integrado, voy a reemplazarlo, yo lo compré, y vamos a ver qué nueva función. No antes, sin que yo les muestre acá en una esquinita la medida que le voy a hacer a las dos compuertas de estos transistores con el osciloscopio, para verificar qué es lo que tenemos allí tanto con el televisor sin el BLON conectado, y con el BLON. Entonces vamos a conectar la tierra acá. Okay.
buscamos el gate, que vendría siendo este. Y bueno, en el osciloscopio no veo mucho que mostrar. Igual les voy a poner el video. Y en este no, en realidad no hay nada que mostrar allí. Es como si el integrado DDA 002C no estuviese funcionando. Él emite hacia la compuerta del transistor FET, tanto del Q301B como el Q301A, que son estos dos que están acá. Vean como las referencias que están básicamente al lado del integrado. Ellos salen por la pata 15, la señal de compuerta baja, y por la pata número 19 es la compuerta alta. Pero no tenemos, fíjense que no los tenemos, por lo menos acá que es la alta, no tenemos absolutamente ningún tipo de señal en el osciloscopio, o sea que ya el transistor no está, el integrado no está funcionando. ¿Qué es lo próximo que yo voy a hacer? Le voy a poner una carga falsa. A ver, normalmente yo utilizo unos neones con una resistencia de 47K. Es lo que usualmente utilizo para ponerlo como carga en vez de las lámparas. En algunos equipos funciona con 47K, en algunos equipos funcionan con mucho menos, 10K, o quizás habrá algunos que funcionan con un poco más. En caso de que no me funcione con 47K, podemos hacer las medidas de los dos transistores. Entonces me voy a tomar una pausa para reemplazar el integrado y volvemos a hacer las medidas sobre los transistores FET que encienden las lámparas, y ya con la carga colocada. Ok, continuamos con la parte del video. Ya reemplacé el integrado. Me costó un poquito montarlo porque tenía las patitas un poquito no aptas para la soldadura. Tuve que raspar un poco las patitas, pero si vemos, aquí tengo la fuente apagada, no tengo voltaje. Le voy a pinchar los voltajes aquí, no tengo 5 voltios tampoco. Entonces les voy a encender. Fíjense que ahí ya tenemos los 5 voltios de standby, tenemos los 12 que ya los habíamos medido antes, tenemos los 24, ¿no? Y si vemos en la pata 1 del integrado del que yo les había comentado, que era el integrado del DIN, si me permiten un segundo. Ok, habíamos hablado de que la pata 1, que es el BCC de referencia, aparece BCC, y en el plano, estamos hablando del plano, aparece como BCC ref, y cuando vemos ya tenemos 9 voltios allí, voltaje que no teníamos anteriormente antes de cambiar el DDA 003. Y si vemos en la pata 6 del mismo integradito, deberíamos tener un voltaje también, que es el voltaje de salida de lo que es el integrado del DIN. Eso por allí. La otra cosa que yo les había comentado sobre el DDA 003, déjame buscarlo aquí en el plano, era uno o dos de sus voltajes. Estas mediciones yo no las he realizado antes. Yo la reparación anterior que le hice a una tarjeta de estas, que no filmé porque fue hace muchos años antes de que yo comenzara a filmar videos para YouTube, estas son mediciones que estoy realizando específicamente ahorita. Fíjense que la pata 1, que es la PWMO, ahí tenemos 1.3 voltios. Voy a volver a apagar la pantalla, la tarjeta, y vemos que en la pata PWM, que es la tercera de acá para acá, o sea, la número 3, no, perdón, estamos viendo mal, es la número 3 de aquí para acá. Voy a poner una puntita un poquito más, no es la del mismo color pero es una puntita más. La otra la tengo, se podríamos decir, a vacaciones. Esta es la pata 22 del integrado, la pata del PWM, y nuevamente vemos cómo está trabajando el voltaje. ¿Qué otra curiosidad tenemos aquí en cuanto a la revisión
de la tarjeta antes de cambiar los integrados, que ahora en el optoacoplador tenemos 8 voltios. Ese es el optoacoplador que yo les había comentado, perdón, ese es el optoacoplador que yo les había comentado antes, que es el PC902 en la parte donde está el LED. Aquí tenemos el fototransistor y aquí tenemos el LED, y ya vemos que ya tenemos un voltaje de 8.3 voltios acá. Porque yo en la primera parte del video les había comentado que vamos a medir la señal de los osciloscopios de estos dos transistores. El problema es que no consigo una tierra desde donde medir. Yo traté de hacer la medición desde acá, que es el negativo del condensador, pero no, el osciloscopio no me dicta nada. Ahora no estoy muy seguro. En realidad estoy trabajando básicamente, a pesar de que tengo el plano, estoy trabajando un poco a ciegas la tarjeta, porque no sé cómo viene lo que es el IPW. Les voy a decir el nombre de esa patica en el conector este. Se me disculpan. Ok. No sé exactamente cómo funciona la parte que se llama voltaje-IPWM y la parte cell. No sé si van a tierra. Incluso yo les coloqué aquí la carguita falsa que yo suelo utilizar, y esta no enciende, pero sí sé que está trabajando el integrado, el DDA002, porque le hice las pruebas al voltaje tras cámara y me dio los voltajes de encendido. O sea que la balasta debe estar trabajando. De todos modos, yo cuando ya esto esté instalado en el televisor, les daré un video de bueno, el resultado de la reparación como tal. Pero ya vimos los cambios que son la intención mía en este video, que era demostrar que no todo el tiempo hay que cambiar los dos integrados, y que no todo el tiempo hay que eliminar el integrado, colocar resistencias y tratar de eliminando protecciones, hacer que la tarjeta arranque. Se reemplaza el integrado y con eso se solucionan los problemas de la tarjeta. Esto es todo ya por acá. Más o menos van unos 15 minutos de video. Esto es todo por acá, y espero que les haya gustado y que me sigan por acá por YouTube, que vean otros de mis videos. Yo siempre trato de explicarle las reparaciones, que son las que llegan acá a mi laboratorio, de la manera más fácil, para que podamos hacer las reparaciones, y siempre haciendo pruebas, multímetros, utilizando las cargas, utilizando los osciloscopios y las demás herramientas que los técnicos podamos tener a nuestro alcance para hacer las reparaciones efectivas. Saludos desde acá de Caracas, Venezuela. Esta es una reparación que se hace a nombre de Tecnología Electrónica Compañía Anónima.